El arte griego. En sus inicios, el arte griego recibió influencias de las civilizaciones minoica y micénica, y especialmente de Egipto y la Mesopotamia, pero pronto desarrolló características particulares bien diferenciadas que pasaron por diversos periodos de evolución, empezando por el estilo geométrico. Apareció alrededor del siglo VIII a.C. No se han conservado monumentos de este periodo, que se caracterizó por la ornamentación de la cerámica con formas geométricas y escenas realizadas con figuras, esquemáticas y sintéticas, entre el 700 y el 600 a.C. Este estilo derivó hacia otro más descriptivo y orgánico, conocido como estilo orientalizante. Siguiéndole el periodo arcaico, el cual se comprende desde finales del siglo VII a.C. hasta el 480 a.C. Durante este periodo aparecieron las primeras manifestaciones de arquitectura y escultura monumentales, realizadas en piedra y destinadas a perdurar. Esta etapa se caracterizó por la producción de cerámica decorada con escenas mitológicas, literarias y de la vida cotidiana, y por el protagonismo de las representaciones humanas, hombres jóvenes desnudos y mujeres vestidas con formas convencionales y algo rígidas. Además, durante este periodo el templo griego adquirió sus características particulares y se estableció como el monumento arquitectónico más representativo de la cultura griega. Pasando así al periodo clásico que abarca desde el 479 a.C. hasta el fin de la Guerra del Peloponeso, en el 404 a.C. Corresponde al momento en que el arte y la cultura griega llegaron a su máximo desarrollo. Luego de una etapa de transición, conocida como periodo severo, los artistas griegos lograron condensar en sus formas la concepción filosófica de la época. Como consecuencia, produjeron obras equilibradas, armónicas y serenas, que respondían al ideal de belleza griego. En Atenas se reconstruyó la Acrópolis, la cual había sido destruida por las invasiones persas, y se construyó el Partenón, templo dedicado a la diosa Atenea, llegando así al periodo helenístico que se desarrolla entre el siglo IV a.C. y el siglo I a.C., que corresponde al periodo de disolución de las ciudades griegas a partir de la conquista del territorio por Filipo, de Macedonia y su incorporación al Imperio Macedónico. A partir de la nueva situación de Grecia, los artistas buscaron representar la individualidad, el carácter personal, lo novedoso y lo extraño. Con la expansión del imperio, las formas griegas se adaptaron a los gustos orientales. En el arte griego se priorizó la representación de la figura humana de acuerdo con un ideal de belleza que respondía a una concepción intelectual y filosófica. A ello establecieron un canon, es decir, una serie de relaciones entre las partes de las obras que aseguraban el equilibrio y la armonía. Al mismo tiempo que se buscaba la representación de la figura humana, de acuerdo con el canon idealizado de belleza, existía la intención de representar la vida interior de los personajes. Tanto las esculturas como los templos estaban pintados para brindar un aspecto naturalista a las formas humanas y a las narraciones representadas. Se comenzó a valorar la belleza de las obras de arte, más allá de su función conmemorativa, de homenaje o recordatoria. Esto favoreció la aparición de coleccionistas, críticos y teóricos de arte. El arte romano recibieron la influencia de la civilización etrusca durante los primeros siglos y de la griega a partir del siglo III a.C. Desde el siglo I a.C., esas influencias, adaptadas al gusto y a las necesidades romanas, adquirieron un carácter propio fácilmente reconocible. Principales características del arte romano son las siguientes. En general, fue utilitario. Tendía a expresar la idea de Roma como centro del mundo y a exaltar el poder del Estado romano. Su gran influencia griega, que se inició a partir del contacto de Roma con las ciudades griegas instaladas en el sur de Italia, se intensificó con la conquista de los reinos macedonios. La mayoría de los artistas que trabajaban en Roma eran griegos y los coleccionistas adquirían o hacían copiar esculturas de ese origen. Alcanzó su máximo desarrollo a partir de la constitución del imperio, bajo el reinado de Augusto, en el año 27 a.C. Entre las clases altas se desarrolló un intenso consumo de obras que estimuló el comercio artístico. Se destacaron de su arte la arquitectura y la escultura. En ambas disciplinas los romanos introdujeron nuevas tipologías y géneros. Simultáneamente al arte estatal y monumental, existió un arte popular que se manifestó en los relieves de las tumbas. Estos relieves muestran un gusto por la representación minuciosa de situaciones de la vida cotidiana. La arquitectura romana es la disciplina en la que mejor se manifestó el poder del Estado, a través de la construcción de grandes obras para uso público.
también es la que ha quedado mejor documentada. No solo perduraron numerosas construcciones, sino que se conserva un tratado teórico, de arquitectura, escrito por Vitruvio en el siglo I a.C. La escultura romana, especialmente a partir del Imperio, importó los modelos griegos, pero los adaptó a su propia concepción del mundo, más concreta, realista y práctica. Se caracterizó por la introducción de dos géneros, el retrato y relieve narrativo. El retrato escultórico atravesó diversas etapas estilísticas. En el periodo republicano eran más rígidos y austeros. Luego, tendieron a la idealización de los personajes en los primeros años del imperio y hacia el final adoptaron rasgos más expresivos.